No los escucho. Buenas noches, ¿cómo han estado? Imagínese usted, Julio, que me pasó la del principiante. Llevaba 2 minutos hablando y no me he dado cuenta que tenía el micrófono apagado. Buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es muy grato tenerlos. Me pasó la del principiante, la que normalmente uno, porque ya acostumbrado en estas redes sociales. Hoy hemos tenido un esfuerzo entre la Universidad Distrital, la Escuela Tecnológica Central, porque queremos dar a conocer a nuestros egresados, queremos dar, pues digamos, las experticias que cada uno de ellos maneja. En ese sentido, pues entonces los hemos convocado e invitado y vamos a hacerlas periódicamente, ¿cierto, Julio? Vamos a estar invitándolos cada tanto para que nos acompañen en estos espacios y poder de esa manera, pues dar de pronto esa apertura y de pronto esa visibilización que son egresados de nuestros programas, de nuestras instituciones y de una u otra manera pues pasan desapercibidos. Muchas veces nos pasa lo del el mal holandés, si no estoy mal, la ingeniera Doris que nos acompaña, que no confían en su propio producto, ¿no? O sea, generan el producto pero compran extranjero porque piensan que lo extranjero es mejor, entonces tienen que salir a vender lo que producen adentro porque adentro no le creen el producto, pero sí creen el producto de pronto de menor calidad afuera. Entonces, en ese sentido, pues hemos querido invitar aquí a los egresados a que nos acompañen el día de hoy. Bueno, Tertulia Académica Virtual, pues les da la bienvenida pues, a los compañeros de la Universidad Distrital, a los de la Escuela Tecnológica, a las personas que nos van acompañando en los diferentes programas. Les voy a pedir que me tengan un poco de paciencia, porque cuando es un esfuerzo conjunto, pues de una u otra manera, pues hay una serie de retos técnicos que normalmente en situaciones convencionales pues no tendríamos, pero pues en situaciones especiales como las de hoy, pues obviamente pues de pronto se pueden prestar porque ustedes nos van a escribir por la plataforma de la tertulia, pero al mismo tiempo estamos hablando por la plataforma de egresados, entonces en ese orden de ideas puede que entonces los mensajes no lleguen digamos en el momento en que se escriben, o le llegan a una plataforma y no le llegan a la otra. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, pues les vamos a pedir que nos tengan un poco de paciencia. No sé si Nelson, buenas noches a Nelson, al ingeniero Nelson y a los ingenieros que nos acompañan. Si gustas, vamos conectando a la ingeniera Doris, que nos va a acompañar en el día de hoy con la reseña, esta parte la hemos denominado aquí nota editorial.
¿Por qué es una nota editorial? Porque son temáticas que son alternantes, que se han preguntado en el transcurso de la semana. Y pues entonces la ingeniera Doris, en el transcurso de este ya primer mes que pasó, nos estuvo hablando en las cuestiones de las clases espejo. Ha habido diferentes consultas de compañeros que habitan en otros países y en otras ciudades aquí en Colombia que quisieran vincularse, inclusive a algunas instituciones y colegios. Entonces, ingeniera Doris, le vamos a ceder el espacio de los 5 minutos de nota editorial para que su merced nos comente. Primero, que de pronto aclare algunas inquietudes, porque la gente no entiende qué es una clase espejo. Segundo, ¿dónde se pueden contactar? ¿A qué correo le pueden escribir? También es válido para instituciones como el SENA, como instituciones como colegios, de pronto como semitécnicos, educación para el trabajo, o solamente es para medios universitarios. Y la tercera situación es cuáles serían las ventajas y cómo hacemos, que es la pregunta que siempre nos hacen a nosotros aquí en la tertulia, es cómo se hace para que ese proyecto, que está bien estructurado desde lo académico, no termine reemplazando. Es que la amenaza real, Inge, no está en el proyecto de las clases de espejo. El temor que tienen muchos docentes es que las instituciones empiecen a considerar que entonces ¿para qué tenemos un marco de docentes en Manizales, Bogotá, Cali, Medellín? Y más bien entonces tengamos un solo docente que dicte clase a las diferentes instituciones. Ese es el verdadero peligro que tiene, o la sensación que uno deja, que la gente dice, sí, como proyecto está muy bien, pero lo que va a hacer mi institución es que va a terminar de 7 docentes que dictan la materia, va a quedar con 2. Sí, esa es la verdadera por la cual muchas personas de pronto no le tienen confianza a las clases de espejo y nos han pedido el favor que le traslademos la pregunta. Inge tiene 5 minutos para que su merced nos ambiente en eso y procedemos a la temática que nos corresponde el día de hoy. Ingeniera, le pasó lo mismo que yo, tiene el micrófono cerrado. Ay, sí, también me pasó lo mismo, pero bueno, buenas noches para todos. Agradezco a la tertulia académica virtual y también al programa de egresados de la Universidad Distrital, de donde yo también soy egresada, por esta invitación y este espacio que nos han dejado aquí con la responsabilidad de la nota editorial sobre las clases espejo. Voy a responderte puntualmente a las 3 inquietudes que has planteado. Primero, ¿qué es una clase espejo? La clase espejo es una clase en la cual 2 grupos diferentes de 2 instituciones diferentes, bien sea del mismo país o de 2 países diferentes, hacen la clase sobre una sola plataforma tecnológica. Es un encuentro sincrónico como lo tenemos en este momento. Se conectan los 2 grupos sobre la misma plataforma tecnológica y básicamente se desarrollan unos contenidos que son previamente concertados entre los docentes de los 2 cursos, en donde tenemos unos objetivos de formación y tenemos unos resultados de aprendizaje o unos entregables de este encuentro virtual que se tiene. Una pregunta muy recurrente es ¿cuántas clases espejo pues se puede hacer durante un semestre? Entonces, podemos tener solamente una clase espejo, podemos tener de pronto un tema, un capítulo o de pronto una corte de 3, 4 sesiones, o podemos plantear todo el semestre completo a través de esta metodología. Es un mecanismo para la internacionalización integral y para la internacionalización en casa que posibilita la interacción pues con equipos multiculturales, ¿no? De diferentes países básicamente o de diferentes regiones dentro del mismo país. ¿Por qué las clases espejo no van a reemplazar, digamos que las clases habituales? Porque esta es una estrategia para desarrollar interacciones interculturales, de pronto utilizar unas innovaciones pedagógicas que motiven a los estudiantes en otras formas de relacionamiento con el entorno y con los aliados estratégicos de otros contextos. Que en este momento se da en respuesta a todo lo que ha sido el confinamiento por la emergencia sanitaria global. La idea es que una vez que finalice el confinamiento y la emergencia sanitaria, pues vamos a retornar a la llamada normalidad, como lo conocíamos antes, con los intercambios por semestre académico y demás, pero esta metodología ha probado que posibilita el desarrollo de la sensibilidad intercultural, que posibilita también el conocimiento internacional global, la
la amplitud hacia otro tipo de formas de conocer e interactuar con el mundo a través de proyectos interinstitucionales, proyectos integradores, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en problemas, estudio de casos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros queremos esta parte que metodológica y conceptualmente posibilita los aprendizajes, pues mantenerla en el tiempo, aun cuando retorne la posibilidad de realizar los intercambios como tal y como los conocemos. Para que en este momento nosotros, desde la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, estamos liderando, conjunto con otras instituciones, un proyecto que se llama Comunidad de Apoyo para Clases Espejo. En este momento, en nuestra comunidad de apoyo, que funciona con el principio de comunidad virtual de aprendizaje, tenemos vinculadas 32 instituciones de 8 países diferentes. Muy cordialmente invitados todos a los encuentros semanales que se realizan los jueves de 2 a 3 hora Colombia. Es el horario que hemos institucionalizado para que los países que tienen diferencia horaria con Colombia pues también se pueden programar en este horario. El enlace es recurrente. Me pueden escribir a internacionalización@itc.edu.co para enviarles el enlace de conexión en donde las personas se pueden vincular para poder compartir sus experiencias de clases espejo o COELS o diferentes formas de colaboraciones en línea, o solamente escuchar para poder, digamos, tener apropiado el concepto y motivarse de utilizar esta metodología. Muchas gracias. A su merced por acompañarnos en el día de hoy. Le vamos a pedir que se nos quede en sala porque pues entendemos que la temática es de su experticia y entendemos que también es de su grado. Entonces, en ese sentido, le vamos a pedir que se quede. Pero primero vamos a darle la bienvenida acá al compañero Julio de la Universidad Distrital. ¿Cómo han estado en la Universidad Distrital? ¿Cómo comenzó este semestre? Entiendo que ustedes van a vacaciones, ¿no? Entiendo o entendí mal de pronto los calendarios. Nosotros sí ya llevamos el primer corte en la Universidad Distrital. ¿Cómo se encuentran? ¿Van a vacaciones o apenas van entrando? ¿O igual que están igual regulados igual que nosotros? Y además de eso, pues cuéntanos, Julio, a quiénes invitamos en el día de hoy. Listo, profe Rafael, primero que todo, muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien en casa, toda la teleaudiencia, todas las personas que en este momento están conectadas a través de nuestras páginas de egresados, de la página de la tertulia virtual académica, que es un espacio que está generando un buen reconocimiento a nivel institucional. Y por eso mismo nosotros desde la Universidad Distrital, desde el programa de egresados, queremos agradecer por este tipo de espacios. Bueno, nos digamos que la Universidad Distrital ahorita, digamos, estamos entrando también en un nuevo semestre. El calendario, pues, obviamente se ha movido por este tema de la pandemia, algunos paros que han ocurrido, pero bueno, digamos que en este caso vamos con toda, siempre la Universidad Distrital, muy juiciosa en su labor misional, y bueno, el día de hoy, pues, agradecer principalmente a todos, como ya lo he dicho, por esta primera tertulia virtual entre la Escuela Tecnológica y el Instituto Técnico Central y la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Para nosotros es un gran placer contar con un grupo de egresados de alto nivel, los cuales vamos a presentar a continuación, los cuales nos van a hablar de un tema muy importante que se está generando discusiones a nivel nacional, regional y departamental, el cual es el tema del catastro multipropósito. Este tema es demasiado importante y tenemos los profesionales idóneos, los ingenieros catastrales y geodesas, los ingenieros forestales, egresados de nuestra alma mater, los cuales los vamos a tener a continuación, vamos a presentarlos, agradecemos a que nos regalen su tiempo y que compartan las experiencias profesionales y su punto de vista en cuanto a la actualización catastral. Entonces retorno el origen acá al profesor Rafael. No, al contrario, los que nos sentimos agradecidos somos nosotros, porque ustedes hayan elegido de las diferentes opciones que pudieron haber tenido, pues nos hayan elegido a nosotros para participar. Entiendo que la ingeniera Doris también es egresada de la Universidad Distrital, por eso le vamos a pedir el favor que se quede acá con nosotros. Somos honestos, el 80 o 90% de las personas que hacíamos el censo en el transcurso de la semana no entendíamos mucho la situación catastral, pero todos nos vemos afectados.
por una u otra razón nos vemos afectados porque la gente más o menos entiende que cuando toca pagar impuestos, pues entonces tiene que ver con el catastro. O sea, uno más o menos capta por dónde va la discusión, ¿cierto? O sea, cuando ya le toca a uno los bolsillos, si no, de resto quedaría como en una información, como en el aire, como que sí, muy bonito y como que debe funcionar para algo, pero que en el resto no nos toca. En eso, pues hemos reunido una serie de preguntas y pues si gustas, Julio, vamos a hacerte a ti la primera pregunta para que, primero, pues para que nos presentes a los egresados. Me parece que es lo lógico porque ustedes son la oficina de egresados de la Distrital, para que presenten. Yo presento a la ingeniera Doris, que es nuestra directora de la ORI, de la ¿cómo son las siglas? Aquí yo siempre me equivoco, ingeniera, entonces su merced me dice las siglas. ¿ORI qué significa? ORI significa Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionalización. De la Universidad, de la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central, y pues por obvias razones, pues entonces nos parece que Julio debe presentar a los compañeros de la Distrital. Yo tengo acá el nombre y ya tengo aquí la profesión y como una ficha técnica, pero creería que por decencia y prudencia sería mejor que su merced lo hiciera. Y vamos a cederte, Julio, para que tú nos formules la primera pregunta como jefe como dueño de casa, porque esta también es tu casa, para que te sientas a gusto cuando quieran desarrollarla de esta o otra temática que les parezca prudente, sientas en la libertad de proponerla, porque en estos momentos tenemos más o menos, tenemos a 22 profesores, obviamente con sus respectivos estudiantes, que ya nos han confirmado asistencia y ya están confirmando en la de los estudiantes. Lo que pasa es que como estamos en doble enlace, entonces ellos inicialmente cuando entran, ven de una vez en el logo de la tertulia que estamos en vivo, pero hoy cuando entraron no nos vieron en vivo porque la señal la está transmitiendo a ustedes, entonces ya la están retransmitiendo a los compañeros, entonces muy probablemente en el transcurso de este espacio va a empezar a subir la cantidad de personas que nos están acompañando. Entonces, Julio, formúlanos la primera pregunta y así una breve presentación de cada uno de los compañeros que nos siguen. Listo, muchas gracias, profe Rafael. Bueno, comprendiendo, digamos, la importancia de la presentación de nuestros ponentes, yo propongo que empecemos presentándonos cada uno, empezando por la ingeniera Michelle Rusinski, ¿te parece? Te doy la palabra, Michelle. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Michelle Stephanie Rusinque Cifuentes. Yo soy ingeniera catastral y geodesta. Actualmente trabajo en el Registro Nacional de Evaluadores como la subdirectora técnica y la coordinadora de normalización. He participado pues en diferentes procesos de concesiones de hidrocarburos, de planeación de desarrollo sostenible y pues demás elementos. Y la verdad, pues estoy muy agradecida porque me hayan tenido en cuenta pues para ser partícipe de esta primera tertulia académica virtual. De parte de la tertulia académica virtual te damos la bienvenida y pues esperamos tenerte de pronto en otro momento, en otro espacio, ya sin Julio. No, al contrario, invitamos siempre a Julio presente para que nos acompañe, pero por supuesto que te vamos a tener en cuenta para otras temáticas. Cuando me llegue el catastro que llega el otro mes, entonces te vamos a estar llamando a lo fijo a preguntarte, mira, ¿por qué me llegó tan costoso? ¿Cómo se llama? ¿Por qué pagué casi el doble si el año pasado te pagaba tanto? En ese lado van a formularte las preguntas, pero siéntete bienvenida, esta es tu casa, estás en tu espacio, y ya en esos momentos se están enlazando las diferentes universidades y pues qué gusto tenerte y qué gusto que ellos tengan la oportunidad de conocerte en este momento. Bueno, muchas gracias. Si gustas, Julio, ¿quién sigue? Tú nos... Ingeniero Jaime Enríquez, te cedemos la palabra. Ingeniero, creo que estás hablando con el micrófono cerrado. Sí, vemos que hablas, pero no se te escucha, o sea, pero creo que es porque no has activado el micrófono. Si gustas, Julio, presentemos al otro compañero mientras el ingeniero soluciona el problema de sonido. Listo. Ingeniero Camilo Escobar, por favor, regálanos una breve presentación tuya. Creo que no te escuchamos. Si quieres activar el micrófono. Activado, perdón, me escucha. Tranquilo. Me pasa lo mismo. Dale, Cami. Bueno, mi nombre es Cristian Camilo Escobar Cárdenas. Soy felizmente egresado de la Universidad Distrital, ingeniero catastral y geodesta. Actualmente curso la especialización en avalúos de la misma universidad.
Felizmente, pues, estar en un espacio así, compartir cada una de las experiencias, pues, creo yo que tanto la ingeniera Michelle como el ingeniero Jaime, pues, tenemos como esa experticia a nivel profesional de poder charlar de este tema, que es como muy interesante y sobre todo muy controversial en esta época. Entonces, pues nada, feliz actualmente, bueno, les cuento algo, pues dentro de mi carrera profesional, he trabajado como profesional SIC, el aporte ha sido magnífico en áreas como hidrocarburos, en la parte vial, y actualmente estoy trabajando en algo como referente a la formalización de la propiedad rural. Estos son proyectos de la Agencia Nacional de Tierras. Estos son los POS-PR, que son los planes de ordenamiento social para la propiedad rural, pero que más adelante después les voy a explicar. Estamos haciendo una metodología que se llama barrido catastral masivo, entonces esto es súper interesante y ya pues vamos a tener espacio para comentar de esto. Así que muchas gracias. No, Muchas gracias, Camilo. No, ingeniero, le damos igualmente las gracias por haber participado en este espacio de la tertulia. Nos están comentando los auriculares que tienes, que muy ¿cómo pusieron? Muy modernos. Pusieron otra palabra medio rara, pero pues nos dicen, yo le interpreto que muy modernos, que muy chévere, que aquí están preguntando si los pueden conseguir. Muy gamer. Los conseguí porque el volumen los escucho súper chévere, súper chévere. Bueno, listo. No, ingeniero, siéntase bienvenido. Vamos a Julio, yo no sé si ya el compañero solucionó el problema de sonido. Pues vamos a ir con Jaimito en este momento. Jaime Enríquez, ¿puedes regalarnos tu presentación? Bien, ya lo podemos ver. Sí, señor, ya lo vemos. Ahora ya vamos a intentar escucharlo. Inge, lo vemos, pero ahora no lo escuchamos. Entonces, si gustas, puedes activar el micrófono. Ingeniero, una preguntita. Su merced está desde celular, ¿cierto? Su merced recibió llamada o algo por el estilo. Le voy a recomendar, si pasó eso, que se salga y vuelva a ingresar para que se solucione, porque el problema es que cuando recibe llamada o manda mensaje de voz, inmediatamente le desconecta el streaming. Entonces le voy a pedir que se desconecte y mientras tanto vamos dando paso. Cuando su merced ya le corresponda la pregunta, vamos entonces a que se presente. ¿Te parece, Julio? Me parece perfecto. Bueno, pero acá el ingeniero Jaime Enríquez, pues primero que todo es ingeniero forestal de nuestra Universidad Distrital. También tiene una maestría en administración pública y actualmente es asambleísta de la Universidad Distrital Francisco José Caldas. Julio, ya tenemos a Jaime. Ok. Sí, ya, entonces, ahora sí lo tenemos. Dale, Jaime. ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Ok. Aló. Sí, ingeniero, sí lo estamos escuchando. Sí, lo estamos. Bueno, no. He tenido problemas. Ya tenemos a Jaime. Ok. Sí, ingeniero, sí lo estamos escuchando. Bueno, no, voy a ser muy breve porque realmente parece que el tema del sonido y de la conexión no es muy buena, entonces me presento rápidamente. Mi nombre es Jaime Andrés Enríquez Espinel, soy ingeniero forestal, egresado de la Universidad Distrital, ya más o menos como con 18 años de experiencia en temas ambientales. Tengo una maestría en administración pública y pues me he desenvuelto en estos 18 años como egresado en varios aspectos de la vida profesional, en el sector público, en el sector privado, y pues siempre con el ánimo de hacer ese aporte que tenemos que hacer los egresados pues de nuestra Universidad Distrital, que es la Universidad de Bogotá, que recibe pues los impuestos de todos los bogotanos y pues esa es la función de nosotros como egresados, es empezar a dar respuestas a las necesidades técnicas que requiere la sociedad contemporánea. Entonces, un abrazo y muy contento de estar aquí compartiendo este espacio con nuestros contertulios y con toda la audiencia. Un abrazo para todos y bueno, aquí estamos listos para el conversatorio. Bien, ingeniero, le voy a pedir un favorcito.
como si nosotros te escuchamos perfectamente, pero le voy a pedir el favor que su merced se desvincule de la Sí, te escucho. del Wi-Fi de la casa. Sí, te escuchamos perfecto, pero se desvincule del Wi-Fi de la casa, sí, y que como su merced está por celular, lo haga a través del Wi-Fi del Ajá. celular. Uno, y dos, que en este momento no mande por Sí. WhatsApp ni por de Me otra quedo con plataforma. los datos. Exacto, sí, señor. Y que Ok. no vayas a mandar mensaje de voz o de audio por WhatsApp o por otra plataforma, justamente para evitar que no se le vuelva a caer la red. Bien, Julio, entonces ya hicimos una breve presentación. Tú nos determinas quién es la persona que da origen. Entiendo que su merced tiene unas preguntas que nos parece lo más lógico que su merced sea el primero que comience haciéndola. Y procedemos, pues, entonces a la pregunta de la ingeniera Doris y terminamos con una serie de preguntas del auditorio, ¿vale? Listo, perfecto, perfecto. Entonces, arrancando con la tertulia en sí, entonces, bueno, vamos a hacer la primera pregunta y es una pregunta que tiene también un contexto. Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo está el estado actual, el estado actual del catastro en la actualidad acá en Colombia. Entonces, según las cifras del DNP, tenemos un 5,68% de la información catastral actualizada. Tenemos un 28,32% de procesos de formación en la actualización y tenemos un 66,01% del catastro, de la información catastral desactualizada. Según el COMPES y toda la política que se está implementando en cuanto a la actualización catastral, para el 2019 se quería llegar a un 5% de actualización catastral, para el 2022 se quiere llegar a un 60% y para el año 2025 se quiere llegar a un 100% de la actualización catastral. Entonces, según ese contexto, hago la primera pregunta y entonces es la siguiente. Desde su punto de vista, ¿creen que la meta de actualizar el 60% para el año 2022 en cuanto al área catastral y su totalidad en el 2025 se puede llegar a cumplir? Entonces, primero le doy la palabra a la ingeniera Michelle. Ingeniera Michelle. Bueno, muchas gracias. Entonces, para responder la pregunta, me gustaría primero recalcar los esfuerzos que ha hecho el gobierno nacional en cumplir con esta meta. Como bien lo dijo Julio, para el 2019 se tenía un 5,68% actualizado, un 28,32% sin formar y el 66,01% completamente desactualizado. Ya para el 2020, acorde a las cifras entregadas recientemente por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se tiene un 15% actualizado. Esto se da a través de la implementación de los gestores catastrales. Ya actualmente tenemos 21 gestores catastrales, los cuales a través de los operadores catastrales, que son los encargados de la formalización, de lo que es la formación, actualización y conservación catastral, son los que han aportado a que haya aumentado esta cifra que se tiene de actualización. También es importante resaltar que el gobierno ha realizado un avance en toda la normativa que ha expedido, como para decir en este momento se puede nombrar la resolución 269 del 2020, en donde se estipula un documento tipo en el cual se acortan los tiempos para hacer un gestor catastral, que eran de 6 meses, o sea, el tiempo de revisión de toda la documentación necesaria, se acorta a 3 meses. Entonces, indiscutiblemente, esto también es un factor que aporta como tal a la meta que tiene el gobierno nacional. Sin embargo, también hay otros factores que pueden afectar esta meta, como es la topografía y el acceso geográfico a los inmuebles, a los predios, debido pues a que hay unos que tienen un acceso más complicado que otros y eso puede acortar los tiempos, puede afectar directamente a los tiempos en los que se vaya a realizar todo el proceso de reconocimiento predial. También hay variables como el desplazamiento en sí, debido pues a que hay municipios de Colombia en donde para su desplazamiento se tienen que utilizar diferentes vehículos automotores, ya sea lanchas, camionetas, motocicletas, entre otros, que también pues afecta de una forma
el tiempo en que se vayan a realizar estos procesos de reconocimiento. También está la extensión misma del territorio, debido a que hay municipios más grandes que otros, lo cual impacta pues el proceso que se vaya a realizar directamente y el tiempo como tal. Y también hay situaciones que implican más tiempo, como es la presencia de poblaciones indígenas o de negritudes, que tienen como tal un levantamiento diferente debido a que tienen otra información para obtener. Sin embargo, pues basado en lo que digo, en lo que he dicho anteriormente, yo creería que es posible llegar a esta meta, debido a que ya con el catastro multipropósito se están implementando nuevas metodologías e instrumentos, como son la tecnología LiDAR, las imágenes satelitales y la inteligencia artificial, que aporta de sobremanera a que el reconocimiento predial y pues todas las variables que se vayan a realizar en este momento se puedan cumplir. Sin embargo, pues ya hay factores externos como tal, digamos, la presencia del COVID-19, que también puede influir de manera negativa en lo que es el reconocimiento predial y cómo esto va a su vez en un formato para generar lo que es la actualización del catastro. Listo. Ya con esto terminaría mi pregunta. Muchas gracias, Michelle. No, muy completa tu posición, muy valedera. Ahora vamos a escuchar la posición del ingeniero Cristian Camilo Escobar. Cristian, te damos la palabra. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nada, ya escuchando a la ingeniera Michelle, ya nos dio las cifras y yo quiero pues decir desde la experiencia del proyecto donde estoy trabajando, y es muy cierto, es decir, o sea, al llegar a un 60-70% para el 2022, es súper complicado porque pues yo quiero definir varios conceptos. Uno es la manera como nosotros intervenimos en los territorios. El proceso, hay dos métodos que se hacen para poder hacer el levantamiento de esta información catastral, y es un método directo, es decir, visita predio a predio, y obviamente esto es un desgaste a nivel pues, de tiempo, uno, y dos, de recursos, que pues se depende mucho del desembolso que dan, pues, digamos, a nivel los gestores catastrales o quien patrocina estos proyectos. Y dos es el método indirecto, que es fotointerpretación por medio de imágenes satelitales. Entonces, si podemos combinar estos dos métodos y darle más apreciación a la fotointerpretación y a este método, podemos lograr esas cifras, pero sacrificando una calidad de precisión en cuanto a la información espacial. Lo pienso desde un punto de vista a nivel ingeniero, es decir, como qué información le estamos dando al banco de tierras y qué tan precisos somos, ¿no? Dos, es el tema de un tratamiento especial de comunidades. Como ustedes saben, tanto las comunidades indígenas, los cabildos, los resguardos, como los territorios colectivos a nivel de afros, ellos tienen un tratamiento especial, y creo yo que esta intervención de este tipo de población es supremamente complicado. Con ellos toca hacer una cartografía social súper diferente, y esto amerita principalmente a que tenemos que tener diferentes, por lo menos la Unidad Nacional de Protección presente, para poder hacer como ese tipo de empalme con proyectos con ellos, porque pues ustedes saben que es algo colectivo y que no se puede tratar como, digamos, un igual poblador de una zona rural. Y tenemos el tema de una externalidad súper fuerte, que es la pandemia, el COVID-19. Todo esto hace que, digamos, sea muy complicado llegar a esa meta. Entonces, yo creo que hay que ponernos el de realistas y bueno, sí, se acortó el tiempo para que, pues, digamos, se pueda habilitar más gestores y operadores catastrales, pero tenemos que ser realistas del territorio donde estamos. Sí, hay modelos que nos imponen nosotros, pero esos modelos vienen de Europa o de otros países, pero nuestro territorio es totalmente diferente y zonas súper deshabitadas. Es muy complicado llegar, ¿sí? Entonces, es como ser un poco realistas y poder alcanzar. De mi parte, no creo que alcancemos, digamos, estas cifras, por los motivos que les dije, por las dificultades también que se tienen de los terrenos. Sin embargo, pues, como les dije, se pueden combinar los dos métodos, tanto colaborativo también con las comunidades, para poder establecer esto. Entonces, pues nada, esa sería mi respuesta.
Gracias, Cristian. Digamos que no hay que desconocer los esfuerzos que ha realizado el gobierno en cuanto al cumplimiento de estas metas, sin embargo, hay que también asociar la realidad del territorio. Ingeniero Jaime, desde tu punto de vista como magíster en política pública, queremos saber tu concepto. ¿Será que sí podemos llegar a estas cifras en el 2022 al 60% y al 100% en el año 2025, o tú crees que es totalmente imposible? Bueno, gracias Julio por la pregunta. Bueno, desde el punto de vista de lo que es la administración pública y la gestión de políticas públicas, yo veo que todo este catastro multipropósito lo veo como un tema estratégico, pues para darle un desarrollo a los territorios. De todas maneras, como es un tema técnico, yo lo que veo es que sí hay un afán, o sea, hay una importancia, claro, las limitantes técnicas, logísticas, de pronto hacen que se retrase, pero creo que van por buen camino. Y creería yo que así no sea en el 2022 o 2023, pueda que como todas las políticas públicas pueden retrasarse 1, 2, 3 años, pero creo que en principio ya se encarriló. Veo que los índices de cumplimiento de la meta pues van subiendo sustancialmente. Al principio pues es difícil, digamos, como cogerle llamémoslo coloquialmente, cogerle el tiro a la metodología, pero una vez se va afinando el método, pues cada vez creo que irá rindiendo más. Yo lo que sí creo es que es importante que desde los técnicos, como ustedes, los ingenieros catastrales, las agremiaciones, las personas que realmente conocen este tema, deben hacerle el seguimiento al cumplimiento de estas metas. Y eso hace parte, digamos, de la política pública, y eso se puede hacer mediante los observatorios de seguimiento a las políticas. Lo que quiero decir con esto, y para cerrar mi intervención en esta parte del conversatorio, es que no se pueden dejar las políticas públicas solas, porque si no es muy complicado que se cumplan. Gracias. Yo dejaría hasta ahí mi respuesta. Le agradecemos, ingeniero, y a las 3 personas que nos han acompañado, a los compañeros que nos han seguido en estos momentos con cada una de sus valiosas respuestas. Julio, si te parece, pues vamos a abrir un poco el escenario y vamos a empezar con ciertas preguntas que nos han llegado acá a la sala. O que de alguna manera nos han socializado. Si le parece, ingeniera Doris, su merced que tiene pronto un poco más de idea en cuanto a la terminología técnica y demás, yo me arropo las que son de jurídica y de economía, ¿cierto? Para hacer las preguntas a ellos, pero su merced, pues colabóreme con las que son técnicas para que ellos las puedan dilucidar o las puedan entender un poco mejor. Entonces, ingeniera Doris, le cedo la palabra. Bueno, muy bien. Como ha dicho el profe Rafael, aquí nos ha tocado aprender un poco a nosotros. Yo que soy ingeniero electrónico, me ha tocado aprender un poco de estas terminologías y quisiera retomar de pronto algo que estaba hablando Cristian, y es sobre el tema de las 2 diferentes formas de organizar los mapas a través de una visita en el territorio, de pronto con imágenes satelitales, y que básicamente buscan tener una información muy exacta, cómo está organizada la tierra, los niveles de productividad, las condiciones ambientales, la titulación y demás. Que básicamente quiero vincularlo con un tema que se estipuló en los acuerdos de paz, y era la creación de un banco de tierras. Básicamente es este concepto, el banco de tierras. Y quisiera saber para nuestros invitados qué piensan de la importancia de generar este banco de tierras y cómo se puede articular a la Jurisdicción Especial para la Paz, a la JEP. Es una pregunta para todos. Me gustaría saber qué opinan cada uno de ustedes. Si les parece, mantengamos el mismo orden. Entonces, ingeniera Michelle, le cedo el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Pues sí, indiscutiblemente el banco de tierras es un producto final que se quiere
obtener a través de la implementación del sistema de administración de tierras SAT. Este banco de tierras pues va a ser originario de una alianza entre diversas entidades como lo son el Supernotariado y Registro, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la Agencia Nacional de Tierras, pues entre otros, en donde se permite identificar como tal, aparte de otras variables, una muy importante que es el proceder de estas tierras, que es pues un hábito muy importante para el Colombia actualmente. Pues una vez que se entre a este banco de tierras, se va a entender si estas fueron tomadas de manera legítima o ilegítimamente, de tal forma que permita también identificar aquellos lugares donde, digamos, la población campesina fueron desplazados y se pueda llegar hasta un punto en donde se puedan devolver a los dueños originales. Una vez pues los predios se encuentren dentro del banco de tierras, estos ya se encontrarán lo que es formalizados y saneados en todo aspecto. Y una vez finalizando este proceso, se podría decir que este banco de tierras va a ayudar a incentivar la producción del país y garantiza pues como tal la seguridad jurídica de la información predial. Y también es un apoyo muy importante a lo que tiene que ver con la reforma rural integral en respecto a los usos lícitos del suelo, que hace parte pues para el cumplimiento del programa de política de paz con legalidad que está dentro del Plan Nacional de Desarrollo y también apoya a uno de los objetivos misionales que tiene la JEP. Ya con eso terminaría mi intervención. Le agradezco mucho, ingeniera. Si le parece, exacto, ingeniero, si le escuchamos la misma intervención para dar respuesta a la misma pregunta que nos hacía la ingeniera Doris. Ok, es interesante porque es alinear como un poco el tema, primero del primer punto de los acuerdos de paz, la reforma rural integral, segundo la JEP, que es, digamos, ese sistema reparador de víctimas, y tercero el catastro multipropósito, digamos que el fin último es lo que decía Michelle, es cierto, la ingeniera Michelle, y es el producto a entregar, un sistema de tierras, ¿sí? Queremos saber qué tierras fueron despojadas, qué tierras desde su condición jurídica no cumplen como una formalización, eso es un saneamiento. Entonces es importante poder establecer que es supremamente importante dejar ese banco de tierras, y ese es uno de los objetivos del catastro multipropósito, poder actualizar, como bien lo decía, y retomando pues a la profesora Doris, estas metodologías de levantamiento de información en campo hacen de que nosotros reconozcamos cómo está formado el territorio, ese territorio que cada una de esas personas en algún momento pues habitaron, y que obviamente por un proceso o esa deuda histórica que nosotros tenemos en cuanto al conflicto armado, digamos que se pueda reconstruir. Entonces, para mí es más que indispensable ese banco de tierras, esa garantía que nosotros damos para poder establecer cuál es nuestro punto de partida y poder vincular al restablecimiento de derechos, de la verdad, de la justicia. Entonces, siguiendo con ese alineamiento, me parece supremamente importante digamos, el producto que le damos como tal, y esto ayudará mucho a esta política pública del catastro multipropósito, tener actualizado esto para tomar decisiones, para el fin de reparar pues todo este tema de las víctimas y de las personas que fueron incluidas dentro de este proceso. Muchas gracias. No, a su merced por habernos hecho esta claridad. Ingeniero, no sé si sigues teniendo problemas de conexión, porque ahí vemos, exacto, ya te vemos, pero no te escuchamos. Entonces, ahora sí te escuchamos, ya empezamos a escuchar. Sí, señor, no, entonces le tenemos la misma pregunta. Tenía apagado el micrófono y la cámara. Bueno, necesariamente, pues no estoy muy de acuerdo pues, con las intervenciones anteriores. Yo solamente complemento que obviamente el catastro multipropósito va a ayudar a consolidar ese banco de tierras para lo que es la justicia, bueno, y apoyado con la justicia transicional para lo que es la verdad, justicia y reparación. En ese sentido es que tenemos que ver que ha habido o hubo en estos 50, 60 años, no sé, 200 años de violencia, despojos de tierras que hoy en día las víctimas no saben, o sea, saben que sus predios existieron, pero como fueron
absorbidos por predios de mayor extensión por despojo, y eso se ha visto mucho, por ejemplo, en las zonas donde ha habido grandes extensiones de cultivos de palma africana, pues la gente ya no conoce dónde era su predio porque pues cambió la topografía y la fisionomía del terreno. Entonces, aquí con las nuevas tecnologías y con el catastro multipropósito, es probable que se logre tener los elementos técnicos para hacer la devolución de esas tierras que fueron ilegalmente ocupadas por otros actores. Entonces, yo sí creo que en la JEP esta va a ser una herramienta técnica valiosísima para la verdad, la justicia, la reparación en el caso de las personas que fueron despojadas, y para la reparación o la compensación, porque pues necesariamente los actores armados tendrán que hacer esa reparación y tendrán que empezar a devolver tierras, y a las víctimas pues del conflicto deberán ser devueltas. De hecho, pues en un porcentaje mínimo ya se está haciendo, pero necesariamente esta es una herramienta fundamental para el proceso de la reparación. Gracias. No, su merced por la intervención. Vamos a empezar a hacer una serie de preguntas, pero ya en esta orden va a ser de particulares, de las que nos empiezan a llegar. Esta pregunta es para la ingeniera Michelle. En algunas partes del país se han realizado procesos de actualización catastral y a raíz de estos los impuestos prediales pues se han incrementado en algunos casos pues de forma racional, de forma digamos lógica, pero en otros se ha incrementado a un doble, un triple de su valor, lo cual genera pues inconformidad, manifestaciones, problemas en la población, porque pues, la mayoría de las personas no entienden por qué si venían pagando, por poner un ejemplo sencillo, por ejemplo el catastro que yo tengo aquí en mi apartamento, pues más o menos son unos 350,000 mensuales, de un momento a otro me llegan 700 u 800,000 pesos de un año a otro. O sea, no me queda suficientemente claro si no he construido más, no he hecho ningún tipo de ampliación, no he tenido ningún tipo de modificación estructural, porque de un momento a otro se me incrementa. Eso no solamente ha pasado en Bogotá, ha pasado en muchas otras partes. Lo que pasa es que cuando pasa en las ciudades, pues entonces de alguna manera pues se hace más visible, pero cuando pasa en el campo, o pasa en zonas rurales, o pasa en ciertos municipios pequeños o poblaciones de pronto que no tienen tanta contacto, digamos, con sus cascos urbanos, pues entonces pasa casi que de agache. Entonces, en ese sentido, pues nos formulan una pregunta que creemos que su merced es la más idónea para responder. Esa población objetivo de los procesos de actualización, ¿se les debe realizar algún tipo de concientización o algún tipo de explicación o algún tipo de campaña frente al tipo de actualización catastral? Porque empieza a generar, es que no solamente queda en la sensación del malestar, sino que además de eso se empieza a traducir en formas y manifestaciones de violencia, manifestaciones de inconformismo, inclusive amenazas hacia los funcionarios que van a hacer estas actualizaciones catastrales, que cuando quieren ir a rectificar la información son amedrantados, intimidados, estigmatizados, señalados como los responsables de lo que está pasando. Y pues si justifica, ¿cierto?, la importancia de la actualización catastral con el fin de que a la hora del pago del impuesto predial se realice de una manera consciente el desarrollo sobre ese pago en el territorio. O sea, nos gustaría que su merced nos amplíe eso. Más o menos la gente tiene idea de por qué tiene que pagar el catastro. O sea, nadie está peleando con que haya que pagar el catastro. No es el verdadero debate, sino el proceso de actualización e incremento que ha venido generando ese catastro, que pues obviamente si a mí me suben 20,000 pesos, bueno, pues sí, o sea, es una cuestión racional, pero si me suben al doble, del triple, con todas las características que hemos dicho acá, pues empieza a generar los inconformismos que cedemos. Mi ingeniera Michelle, le cedo el uso de la palabra para que le dé respuesta a la persona que nos escribe. Bueno, pues respecto a esta pregunta, también es importante comentar que el catastro multipropósito, a través de los pilares estructurales pues, por los cuales se fomenta, tiene el objetivo de robustecer la información predial a través de diferentes variables, los cuales pues tienen una influencia y potencial directa en el modelo de uso, ocupación y aprovechamiento del territorio. Una vez dicho esto, dada la potencialidad que tiene esta política pública, se requiere de un comportamiento de socialización en donde se tengan variables como son la inclusión, la participación y la transparencia,
con el fin de facilitar el proceso como tal. Entonces, una vez se tenga esta inclusión, se hace lo que se conoce como lo que es el catastro social, en donde se toman en cuenta variables que antes no se tenían, pues, como contempladas en un modelo de catastro, y a partir de esto se efectúa lo que es un proceso de concientización de los pagos fomentando el desarrollo y pues la fiscalización como tal. También hay que tener en cuenta que el catastro multipropósito, la información que brinda es totalmente actualizada. Por lo tanto, como mencioné anteriormente, pues se incorporan muchas variables que antes no se tenían en cuenta, todo pues para en pro del mejoramiento y la incentivación del desarrollo. Entonces, una vez esto, como efectivamente hay en partes del territorio nacional en donde pueden aumentar como tal el valor del impuesto predial, hay otras partes en donde pueden disminuir, debido a que hay municipios que actualmente no cuentan con la información actualizada, por lo tanto es muy difícil conocer en términos económicos si como tal la realidad económica se ha mantenido o ha aumentado o ha disminuido. La idea es que con el catastro multipropósito se refleje como tal la realidad económica de los predios y permita en algún futuro diagnosticar lo que es las dinámicas inmobiliarias. Entonces, una vez se tenga como todos estos cometidos de este catastro, también es importante mencionar que acorde al Plan de Desarrollo Nacional, se debe determinar como tal la concientización no solo de los propietarios, sino como tal de terceros y de otros actores que interactúan en el territorio, de tal forma que cuando las personas pues, procedan al pago de su impuesto predial, tengan en cuenta que el valor que se les ha dado ha sido los frutos de diferentes factores que se han tenido en cuenta, pues para como tal generar un valor, un valor. Indiscutiblemente esto puede aumentar o disminuir, pero pues el ideal es que el común denominador de las personas tengan en cuenta que con estos aportes necesarios, su desarrollo como tal, a nivel predial, social, económico, de medio ambiente y demás, pues aumentará o disminuirá y eso también genera que su inmueble como tal, el valor del avalúo, se vea reflejado pues cuando quieran hacer alguna futura transacción con él. Le agradezco mucho, ingeniera, la intervención. Ingeniera Doris, le cedo la siguiente pregunta para que su merced de pronto se la explique un poco mejor entendiendo que su merced maneja mucho más los términos de la misma. Ingeniera, creo que tienes el micrófono cerrado. Exacto. Ok, bueno, la pregunta que voy a formular va para Cristian Camilo. Quisiera que él de pronto nos pueda ilustrar qué son los planes de ordenamiento social de la propiedad rural, cómo estos planes aportan al proceso de catastro multipropósito y qué relación tienen con las políticas públicas. Ok, muchas gracias, profe Doris. Bueno, en respuesta a saber cómo está organizada la propiedad rural, la Agencia Nacional de Tierras crea un instrumento. Los POS-PR son un instrumento normativo, o bueno, de planificación en la cual quiere brindar la posibilidad de, por medio de barrios masivos catastrales, de saber cómo está organizado este territorio. Entonces, nosotros lo que creamos, o bueno, lo que se realiza es la formulación de estos POS-PR, es decir, es un momento previo para entrar al territorio, en donde focalizamos las zonas donde vamos a entrar. Esos son por intervenciones. También después, cuando ya se formula estos POS-PR, los planes de ordenamiento social para propiedad rural, se comienzan a implementar. No, a la par se focalizan con las OMAT, que estas son zonas afectadas por el conflicto ambiental. Entonces, nosotros atacamos siempre lo que son municipios, digamos, afectados por este tipo de conflicto. Y esto a su vez, que la zona donde estamos trabajando, pues digamos que el tema del conflicto y la formalidad de la tierra es muy escasa. Cuando ya se implementa esto, es cuando ya se utiliza
metodologías de barrido predial masivo y atacamos la zona rural. Pero ¿cuál es el objetivo de estos post-PR? Es que primero tenga un hecho generador de que cada una de las personas por una metodología de oferta. Es decir, que no, cada persona no vaya y dígale a la agencia como voy a o quiero formalizar la propiedad, sino que de otra manera la metodología la haga es que la agencia haga ese barrido y que vaya hacia las personas y que sea un trabajo co-creado con la misma comunidad. Entonces, para esto implementando todo el tema de esta metodología, como les dije, tanto un método directo como un método indirecto, y esto a su vez tiene varios lineamientos o varios hechos generadores. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en un enfoque diferencial, en un enfoque de género, en un enfoque de gratuidad y son como aproximadamente unos 12. Esto está contemplado en la resolución 129 del 2017, donde se reglamentó los post-PR para poder ayudar a la Agencia Nacional de Tierras para establecer, digamos, qué es lo que hay en la propiedad rural y se pueda formalizar. La siguiente ya como tal lo toma la Agencia Nacional de Tierras. Primero y segundo, hay un gestor catastral y un operador. Y tercero, que es la parte de formalización, eso ya lo toma la Agencia Nacional de Tierras, y es llegar a formalizar y a titular esos predios. Lo que encontraron de un momento a otro que no está formalizado. Entonces, nosotros lo estamos haciendo a la par con lineamientos de catastro multipropósito. Entonces, el aporte que nosotros hacemos como ingenieros catastrales y geodestas en la parte técnica, la parte del modelo LAN-COL, es implementar ese catastro multipropósito, es decir, atacar esos municipios SOMAT, esos que han sido violentados a nivel de conflicto, y así aportamos con ese enfoque de catastro multipropósito también. Entonces, tenemos todo el lineamiento operativo de nuestro gestor catastral, que en este caso es la Agencia Nacional de Tierras. Nosotros somos los operadores catastrales y de gran medida lleva una muy, digamos, una relación con el tema de catastro multipropósito. Entonces, toda la metodología que nosotros implementamos está basada en este catastro multipropósito. Entonces, también quiero resaltar el gran aporte. Acá hay muchos ingenieros catastrales y geodestas. Para estos proyectos es supremamente necesario, tanto en la parte de SIC como el reconocimiento predial, como cuando se hace la visita predio a predio o cuando se hace la metodología indirecta, que es la fotointerpretación, que era lo que yo les explicaba. Entonces, pues nada, esa es como la respuesta a tu pregunta, profe Doris. Le agradezco mucho. Ingeniero Julio, su merced que es su área, sé que con la pregunta que hablábamos por interno, sé que se va a sentir a gusto para que su merced nos colabore, primero formulándosela y pues a quién sería el más idóneo de las personas que nos acompañan para contestar. Listo, profesor Rafa. Bueno, tengo una pregunta para Jaime Espinal. Mire que yo me he puesto en la tarea muy juicioso de mirar que él tiene un canal en YouTube que se llama Diálogos Ambientales, y en uno de esos diálogos ambientales pues yo estaba mirando que hablaba un poco sobre el Plan Nacional de Desarrollo Forestal. Entonces la pregunta es cómo se va a integrar ese plan de desarrollo forestal con la política pública en materia de catastro multipropósito, y cuáles son estos puntos en común, las fortalezas, debilidades. Te doy la palabra. Bueno, gracias, Julito. Pues mira, la integración del catastro multipropósito con el Plan Nacional Forestal, primero pues quiero, digamos, hacer una reseña de qué es el Plan Nacional Forestal. Rápidamente fue una política pública que se formuló en el año 2000, imagínense, y la política lo que hablaba era que del 2000 al 2025, o sea, en 25 años, Colombia tenía que saldar su pasivo forestal y volverse, si no una potencia forestal, por lo menos estar a la vanguardia de los promedios regionales, o sea, estar en el mismo nivel de Chile, Brasil, Ecuador, porque Colombia pues en ese momento o todavía está muy por debajo, tanto así que el sector forestal en Colombia no pasa del 5% del PIB, sabiendo que en otros países eso está mucho más arriba y a nivel mundial. Entonces, Colombia con una extensión de casi 60 millones de hectáreas con vocación forestal,
pues tiene ese gran potencial para la generación de un desarrollo realmente sostenible, o sea, apalancar el empleo, apalancar la economía, basados en el potencial forestal que tiene Colombia, y no estoy hablando solamente de los productos madereros, sino de todo su conjunto de lo que es la biodiversidad, entendiendo que hay productos o hay renglones de la economía que podrían generar empleos basados en nuestra biodiversidad, en nuestros bosques, en nuestros mares, en nuestros ecosistemas, tanto así que Colombia está llena de hitos ecoturísticos, y aquí podríamos generar unos grandes, una gran desarrollo económico basados en el ecoturismo y en los productos asociados. Pero ¿qué pasa? Si vamos ya a hablar de los temas del Plan Nacional de Desarrollo Forestal, pues como son políticas públicas, y por eso también recojo la pregunta anterior en donde me decían si se podía o no se podía cumplir el catastro multipropósito en las metas establecidas, hay que decir que como no ha habido el acompañamiento suficiente y no ha habido la preocupación de empoderarse del tema, porque una cosa es que un gobierno lance una política, pero si nadie la acoge y nadie le está haciendo el seguimiento, es probable que las políticas no se cumplan. Por eso yo respondía de la manera frente a lo que era el catastro multipropósito. Es necesario que los profesionales, los gremios, estén muy pendientes del cumplimiento de estas metas. En el caso del Plan Nacional Forestal ya estamos en el año 2021 y esto estaba planteado para el 2025, o sea que ya solo faltan 4 años y realmente los planes y programas que estaban planteados ahí están en menos del 30% del cumplimiento. Y para ahora sí responder la pregunta, porque era importante hacer como el contexto de la situación, pues claro que el catastro multipropósito va a jugar un papel muy importante así haya que reformular el Plan Nacional y ponerle otros 25 años, pero ahí va a jugar un papel importante, porque uno de los programas que tiene el Plan Nacional Forestal es precisamente la ordenación forestal, la ordenación del territorio, conocer predialmente cómo está el país, cuáles son los territorios de reservas indígenas, de comunidades negras, territorios públicos, privados, cuáles son estas áreas donde solamente se puede hacer conservación, los parques nacionales. Todo esto hace que la zonificación forestal es la base de cómo se ordena el territorio para saber, de acuerdo a su potencial y a su base catastral, entonces cómo se pueden desarrollar los territorios. Entonces habrá áreas que pueden ser solamente para la protección de las cuencas hidrográficas y de los acueductos, tanto urbanos como de los acueductos veredales y de los acueductos que surten los cascos urbanos. Otras áreas serán para la producción netamente de madera. Entonces, ahí ya hablamos de una producción comercial, ¿sí? A monocultivo y con todas las técnicas como se hace en los otros países. Y otras áreas serán mixtas, por ejemplo, con agroforestería, con otras alternativas. Pero necesariamente para poder apalancar este desarrollo se necesita que haya un avalúo catastral de los predios, que haya saneamiento predial. ¿Para qué? Pues para que los tenedores de esos predios puedan tener acceso a los créditos, que en este momento pues esa es una de las grandes dificultades, que no hay acceso a crédito y tampoco hay acceso a los incentivos porque pues no hay el uso, no hay la propiedad de la tierra. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que hacer la ordenación de más de casi 70 millones de hectáreas que tenemos en este momento para que este plan nacional forestal pueda desarrollarse. En la medida que ese plan se desarrolle, yo creo que aquí no debería haber ni un solo desempleado. Créame que no debería haber ni uno solo, ni debería haber necesidades básicas insatisfechas para la población. Entonces, creo que ese es y esto también, el catastro multipropósito va a ser también una herramienta poderosísima para poder apalancar y desarrollar el Plan Nacional Forestal.
Yo dejaría aquí esta parte de mi intervención y le doy la palabra pues a nuestros demás contertulios. Gracias. No, a usted, ingeniero, le agradezco mucho. Julito, es pregunta para no ingenieros, ¿En qué me beneficia o en qué me altera o en qué me perjudica esto del catastro multipropósito? Se la hago pregunta a su merced. Porque acá obviamente los expertos nos han explicado desde la experticia, pero su merced y yo tenemos una virtud que de pronto algunas personas de pronto no desarrollan porque no son docentes. Su merced y yo que somos docentes al común, a la persona, al señor de la esquina, al que compra una casa mañana, ¿cómo le explicamos en qué le beneficia el catastro multipropósito? ¿En qué le afecta, no le afecta, le relaciona, no le relaciona? Te la formulo aquí para que usted le explique, pero haga de cuenta que es el público más grande. Bueno, gracias también por la pregunta. Digamos que, ¿en qué beneficia el catastro multipropósito a las personas del común? Bueno, digamos, más que todo en el ordenamiento del territorio, ¿no? Saber lo que tenemos, contar con esa herramienta de ordenamiento territorial es fuerte. No solamente contar con un catastro que fiscal, en el cual nada más se sirve para el cobro de un impuesto predial, no, sino que eso es un impuesto, o el catastro sirve realmente para generar ordenamiento territorial, saber lo que tenemos, saber a dónde nos podemos dirigir. Creo que la persona del común debe tener en cuenta que, bueno, son muchos años en los cuales digamos, se tiene en el ideal de las personas que pagar los impuestos es solamente para beneficiar pues a políticos corruptos, y pues se ha generado a través del tema de la corrupción ese ideal, ¿no? Pero entonces pues la herramienta del catastro sirve para generar beneficios a la población en cuanto a la parte social, el ordenamiento del territorio, entre otras muchas cosas. Digamos que esa sería la respuesta, ingeniero. Profe. No, al contrario, a su merced. Y esta pregunta es para la ingeniera Doris. Ingeniera Doris, entendemos que su área de experticia no es el catastro, pero sí nos preguntan, por ejemplo, varias universidades que manejan estos temas, ¿no? De ingeniería civil, de arquitectura, y que de pronto dicen si esto se puede mezclar con las clases espejo. Si esta sería un ejemplo de una clase espejo, invitar a alguno de estos especialistas para que nos acompañen en las diferentes facultades, pues en cada una de esas sesiones de clase. Entonces, le cedo la pregunta, ingeniera. Su merced es la que más idónea porque nos comentó la temática al principio. Bueno, sí, es una pregunta muy interesante porque básicamente hay que comprender el concepto del espejo, ¿no? ¿Por qué se llama clase espejo? Y no es solamente tener un invitado que sea experto en el tema para que pueda exponer su punto de vista, sino que tengamos dos diferentes grupos de estudiantes que trabajen el mismo contenido. Por ejemplo, digamos que la Facultad de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Distrital, que de pronto puede trabajar con la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad Nacional de La Rioja en Argentina, que son facultades, digamos que similares. Entonces, los docentes de la distrital pues pueden conectarse con sus pares y programar un espacio donde no solamente interactúen los expertos que son los docentes, sino que también interactúen los estudiantes. Esto no solamente enfocado en lo que son los contenidos disciplinares, sino también con miras a buscar unos proyectos conjuntos de investigación, de pronto una estancia investigativa, de pronto una investigación de tipo educativo, una investigación acción participativa. O sea, hay múltiples formas de realizar la clase espejo, pero sobre todo lo que quiero que quede de pronto súper claro es que tenemos que tener participación de estudiantes y de dos lados diferentes, bien sea de dos instituciones nacionales o una nacional o una internacional, pero generar el escenario de interacción entre pares.
Le agradezco, ingeniera. Julito, nos acercamos a la hora triste del programa, que es nuestra despedida. Pues antes de cederle la palabra, les quiero comentar que nos están siguiendo desde Buenos Aires, la profe Dilia Rosa. Bueno, ella es doctora, es en Derecho. Nos siguen desde Ciudad de México, nos sigue Caterín Castellano, nos siguen desde Canadá, nos está siguiendo la ingeniera Lourdes, que le interesaba mucho este tema, aunque ella vive allá, porque allá tienen la misma pregunta, nos decía en las intervenciones que nos hace llegar, nos dice que allá están en la misma situación que acá. O sea, aquí esto no es una situación exclusiva para Colombia, que estamos acostumbrados, es que en Estados Unidos, es que en Canadá, es que en Alemania parece que funciona mejor, y me dice ella que no, que allá están en el mismo debate, tal vez sin tantos bombos, pero que existen las mismas preocupaciones, porque ella dice que hacia la zona norte, donde ella habita, pues hay muchas extensiones que estaban forradas en hielo, no eran habitables, las volvieron habitables, pero no están en catastro, o sea, no las tienen regularizadas, y pues entonces ha generado todo un tipo de inconvenientes. A su vez, pues le agradecemos, bueno, a la doctora Beira, que nos acompaña desde Santander, desde la Universidad Santo Tomás, en Florida Blanca, si le entiendo bien. Mi doctora Marta, qué gusto tenerla nuevamente por este lado, del Observatorio Ciudadano Local de la Veeduría de Bosa. Excúseme que no lea todo, pero es con el ánimo de acortar los tiempos. Nos está acompañando el profe Julio Bernal, desde la Universidad de Shanghái, que nos acompaña con sus estudiantes. Ellos están allá muy pendientes de la temática, dicen que se sintonizaron o sea, que lo tienen en televisión. Me manda inclusive una foto, no sé si alcanzan a verla, no sé si alcanzan a ver la foto donde están ellos viendo la transmisión, pero que ¿cómo se llama? Que les interesa mucho la temática, y que por supuesto que la estarán analizando posteriormente. Bien, así las personas a resaltar, y por supuesto pues todos los demás que nos están acompañando de la Escuela Tecnológica, pues los egresados de la Universidad Distrital. Nada más pongo así el que más lejos. Ya hicimos un concurso de quién era el que más lejos se conectaba. Entiendo que una profe de Australia fue la que siempre nos gana, porque allá ya es de madrugada, ya está haciendo de madrugada. Hoy no está conectada, pero la entendemos. Ella la ve cuando ya es de día en Australia, ¿no? Allá estamos casi 13 horas después, o sea que ya más o menos van a ser las 9 de la mañana del día domingo, entonces ella estará viéndolo más tardecito. Bien, eso digamos en las personas que nos acompañan, así el alto relieve de los compañeros que nos están siguiendo acá en Colombia. Tenemos al profe Aymaná desde la Universidad del Chocó, al profe César Bernal desde la Universidad de Santander, desde la Universidad de Tolima. Desde la Universidad del Tolima nos acompaña Ginette Gutiérrez. Gracias. Hace rato no nos seguían de la Universidad del Tolima, que les dice que tienen facultad de ingeniería, que digamos trayendo estos tipos de temáticas. Bueno, y así me hacía todo el resto de la noche, pues ya mencionando a todos los compañeros que nos están acompañando en este momento. Julito, te cedo para que hagamos cierre del programa. Es la parte triste de la sección, cuando llegamos a cuando ya todos nos sentimos a gusto, entonces se van acabando los tiempos, pero eso pasa en las buenas fiestas, ¿no? Que pareciera que uno no se quieren acabar, pero pues hay que llegarles a su fin, porque también tenemos otros compañeros. Julio, te cedo la palabra. Sí, muy cierto. Bueno, primero que todo, agradecimientos a todas las personas que se han conectado a través de la fanpage de egresados, de la tertulia académica virtual. Muy chévere que se conecten y sepan un poco más del tema del catastro multipropósito, cómo se está desarrollando acá en Colombia en la actualidad. También acá hago un paréntesis, le damos un saludo también a las personas de la Asociación Colombiana de Ingenieros Catastrales y Geoestas, los cuales nos han reportado sintonía acá. Queremos también decirles que al final, acá en la caja de comentarios, tenemos unos formularios en el cual los invitamos a calificar esta primera tertulia virtual. También otro formulario de actualización de datos de egresados. Este tiene como fin último establecer cuáles son los posibles eventos que les vamos a traer en futuras ocasiones en esta tertulia virtual. Entonces, muchos agradecimientos a nuestros ponentes del día de hoy, a la ingeniera Doris, el ingeniero Cristian Camilo, la ingeniera Michelle Rusinski y el ingeniero Jaime. Muchas gracias por su sintonía. Bueno, yo termino agradeciendo. Me parece que como primera tertulia virtual es realmente un éxito y los esperamos. Hago la invitación de una vez a la segunda tertulia virtual que lo vamos a desarrollar en el mes de abril. Yo creo que por la primera semana, para que no se la pierdan, con muy buenos ponentes y temáticas muy interesantes.
Gracias, profe. No, le agradezco a su merced, pero el examen es para los egresados de la distrital, ¿sí? Es que aquí me bombardearon ya mis estudiantes que si era calificable, entonces no, el examen es para los egresados de la distrital, ¿cierto? El link, porque no lo tenemos acá, pero si no los comparten con gusto, pues lo hacemos, lo ponemos acá. Normalmente nosotros tenemos el link, en el link nuestro, normalmente no hacemos esa parte, pero muy chévere a compartir estas sesiones, nos ayudan a todos a mejorar. Bien, de parte de la tertulia académica virtual, les agradecemos igualmente a los compañeros que nos acompañaron el día de hoy, al ingeniero Julio, a la ingeniera Doris, a la ingeniera Michelle, al ingeniero Jaime, perdone que me falta uno, me falta uno, me pasó lo del, ¿cómo se llama? Lo del... Sí, no, la ingeniera Michelle, sí, me falta un ingeniero, el ingeniero Camilo, ¿sí? Sí. El ingeniero Camilo, le agradecemos mucho pues la asistencia, la participación. Volvemos y decimos es su espacio, su casa. Los estaremos trayendo próximamente, aprovechando pues aquí el contacto que Julio nos ha facilitado a ustedes por vía de WhatsApp para tratar esto y otras temáticas, estas y otras temáticas que de pronto no tienen el impacto de la política, el impacto de la docencia, porque son más comunes, ¿cierto? O sea, de pronto, como siempre uno dice vulgarmente, uno no encuentra en una cantina dos personas peleando por la ley de la gravedad, sino por cosas de política y cosas que son un poco más, digamos, de mayor entendimiento para todos, pero son temáticas que son relevantes para todos. O sea, estas temáticas son necesarias hacerlas y son fundamentales para ello. Entonces, ingeniera Doris, no sé si su merced da aval o si tienes algo que agregar, si no, pues entonces damos cierre al programa. No, solamente reiterarles la invitación para que se vinculen a nuestra comunidad de apoyo para clases espejo. Son reuniones abiertas los jueves de 2 a 3 de la tarde, donde pueden escuchar las experiencias de las personas que ya han encontrado sus pares académicos y ya han realizado las actividades de clase espejo. Los esperamos. Bueno, no, ingeniera, aquí, pues como da cuenta, el público sigue creciendo. Si no estoy mal, el año pasado eran 22 universidades, ¿no? Sí. Me acuerdo del dato, y ahorita me dice que son 35, entonces ya hay 13 instituciones que se han venido vinculando a las clases de espejo y hay que seguir, ojalá seamos una gran comunidad desde Patagonia hasta Canadá, hasta Quebec, vinculados en estas posturas, porque estas redes son las que nos permiten avanzar en las diferentes ciencias. De Tertulia Académica Virtual les agradece a todos los que nos acompañan el día de hoy, agradecemos a la Universidad Distrital, agradecemos a la a la oficina de egresados, que en la escuela, Julio, como te comentaba, en la escuela se llama Escuela de Egresados. Allá ustedes son oficina de egresados de la Universidad Distrital. Agradecemos a la ORI, a la ingeniera Doris, que es la directora, y a la Facultad de Mecatrónica, al ingeniero Henry Ginete, su decano, que nos acompañaron el día de hoy en cada uno de estos espacios y con sus valiosos aportes y contribuciones. Como dijo Julio, ya les anticipamos, para dentro de un mes vamos a tener otro encuentro y pues quedamos abiertos a las recepciones de los egresados de ambas instituciones o de otras instituciones que participan en la tertulia para que entonces postulemos las temáticas que nos parezcan más apropiadas. Feliz noche para todos y nos estamos viendo en la próxima tertulia dentro de 8 días. Feliz noche a todos.